14 horas con 14 minutos para profundizar en este tema. Ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado, Nicolás Freire. Él es académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, vamos a conversar de este tema que está siendo latente en este momento en todo el país. ¿Qué lectura política hace de que todo el oficialismo, incluyendo republicanos y Chile Vamos, aparezcan en el día de hoy alineados en esta presentación que se está dando? Sí, yo te diría que eso es más bien lógico, responde probablemente a lo que va a ser el primer round interno que va a tener el gobierno del presidente Kast. Un round que debe, digamos, un escollo, sobre todo desde el punto de vista legislativo, que va a deber enfrentarlo con mucha unidad. ¿Por qué? Porque no se ve fácil, ya sea por una cuestión de números dentro del legislativo, conseguir, digamos, votos que vayan más allá del entorno que hoy día gobierna o que apoya al gobierno, va a ser medianamente complejo. Yo diría que eso es lo primero, pero también es una muestra de fuerza que el gobierno debe plantear hacia afuera, ¿no? Hacia una ciudadanía que estará muy atenta a entender por qué un proyecto, primero, que contempla tantas medidas y tan distintas, ¿no? Esta ley miscelánea podría ayudarle a la reconstrucción nacional o a recuperar, digamos, el bolsillo que hoy día se ve muy afectado. Y en segundo lugar, cómo el corazón de esta ley miscelánea, que no deja de ser una reforma tributaria, una disminución de impuestos a las grandes empresas, cómo esto va a beneficiar a la clase media y a la gente de menores recursos en condiciones en que hace 2 semanas ya viene subiendo y mucho el precio de los combustibles y los precios en general en Chile, y considerando que lo peor también se espera para los próximos meses. Nicolás, aquí el presidente Kast eleva un poco lo que son las expectativas al decir la semana pasada: la voy a romper el miércoles. Eleva las expectativas y deja ahí un signo de qué va a pasar. O sea, vamos a estar expectantes, va a dar buenas noticias, nos va a decir que se va a bajar de nuevo los combustibles para subir el sueldo mínimo. O sea, las expectativas son altas cuando él dice eso. Muy alta, ¿eh? Y sin duda, a ver, lo primero, yo creo que esto es parte del libreto que muchas veces se ha venido siguiendo en gobiernos similares en el mundo, en donde se juega un poco a recuperar agendas, y una buena manera que tiene el presidente es adelantar un hecho futuro, que es: la voy a romper en mi próxima cadena, y por lo tanto genera expectativas importantes. De hecho, ya se habla de postergar el ingreso de la ley miscelánea para la próxima semana, ya no para lo que se tenía contemplado, que era esta y antes de su cadena, y por lo tanto es válido y es lícito pensar, bueno, qué importante anuncio vendrá dentro de lo que tendrá que hacer el presidente. Y no solo eleva las expectativas, sino que además, yo te diría, para quien hace un poco más de análisis político, más allá de vivirlo como ciudadano, queda la interrogante de cómo va a abordar este primer mensaje presidencial en esta primera cadena, porque lo esperable es un poco lo que te decía al inicio, era muy esperable al menos, que el presidente se enfocara en pedir paciencia, ¿no? En hacer ver que las leyes y el proyecto particular que él tiene hoy día dentro de la ley miscelánea y los sacrificios que el ministro, incluso el ministro de Hacienda, le ha pedido a los chilenos, ahí donde les ha pedido que asuman ellos, sin ningún amortiguador, la subida de los combustibles, del IPC, etcétera, cómo esto podría a mediano plazo generar un retomar una economía un poco más potente, que fuera menos dolorosa. Ahora, como tú bien dices, Ricardo, la expectativa es distinta, porque aparentemente podrían venir anuncios concretos, más con una inmediatez mayor, y ya se descartaría un poco el avanzar políticas de mediano plazo, porque con políticas de mediano plazo y con pedir calma, difícilmente el presidente Kast la pueda romper en su cadena nacional hoy día. Estamos hablando con Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nicolás, ¿qué tan realista es abordar simultáneamente reconstrucción, crecimiento económico, seguridad y orden fiscal en un solo paquete?
Mira, puesta del gobierno que sea, una ley miscelánea, como le llamamos acá, o una ley ómnibus, como le llaman en Argentina y en otras partes del mundo, es un muy mal recurso. Primero porque limita la discusión legislativa, es decir, es muy poco tiempo y muy poco espacio para que se pongan los puntos sobre las IES, para decirlo en un lenguaje muy coloquial. Lo segundo, es una mala práctica porque también es una apuesta al todo o nada, es decir, se condicionan determinadas políticas que son de sentido común hoy día y que ciertos sectores de la oposición estarían muy dispuestos a avanzar, me refiero por ejemplo en materia de seguridad, al apoyo en otros espacios en donde la oposición o incluso dentro del mismo oficialismo hay mayores dudas. Entonces, también es un mal recurso desde el punto de vista negocial. Y lo reitero, esto venga del gobierno que venga, es una práctica que, sobre todo desde el punto de vista del análisis político, no es reconocida como una muy buena práctica. Pero a eso agrégale un tercer elemento, y es que cuando la conversación se ha ido enfocando en algo tan específico, un poco en lo que ha hecho la oposición hoy día, es decir, oye, esto no es una ley de muchas cosas, en realidad son muchas cosas ancladas a un proyecto de reforma tributaria encubierta. Estoy citando un poco lo que ha dicho la oposición. Y tienes parlamentarios como el diputado Borrego, que se desacoplan, que se desordenan y salen reconociendo y diciendo, bueno, sí, esta efectivamente es una reforma tributaria. Bueno, también tiene un problema interno, ya no solo en términos de cuán bueno sea legislar a través de leyes misceláneas, sino que también cómo es muy fácil que se desordene el propio oficialismo. Entonces, yo te diría que es cuesta arriba esta oportunidad que tiene el gobierno, sobre todo de enfrentar distintas temáticas a partir de un único ingreso legislativo. ¿Cuál de estos 5 ejes que conversábamos recién y que lo poníamos ahí en la palestra te parece más difícil de implementar? ¿Por qué? Bueno, sin lugar a dudas, del que todo el mundo habla y que yo he comentado en algunas oportunidades, que tiene que ver con la baja de impuestos a las grandes empresas. Primero porque es una apuesta, ¿no? Yo entiendo que las derechas en general en el mundo apuestan siempre a bajas de impuestos respecto de cuánto eso podría generar mayor inversión. Y más allá de la discusión teórica que uno pueda tener o no, si es que eso es así o no, habiendo elementos que permitan decir que sí, también elementos que permitan decir que no. Es decir, hay una parte de técnicos que podrían fácilmente, digamos, desarmar este correlato, ¿no? Hoy día es complejo presentar aquello, o sea, presentar una disminución tributaria en condiciones en que la ciudadanía, la clase media, los menos hoy día habilitados desde el punto de vista socioeconómico, se han visto tan afectados por un alza que ha sido tan reciente. Entonces, hay un problema de timing. Y lo segundo, porque creo también que es complejo, bueno, porque además el ministro García Rubinot, si no me equivoco, la señaló como un desde, es decir, es irrenunciable. Entonces, cuando tú partes en la discusión de una ley miscelánea con un fuerte componente a elementos de una reforma tributaria, como la ha llamado la oposición, y además le cargas el peso de ser irrenunciable, bueno, parte cojo el debate legislativo y la capacidad legislativa que tenga el gobierno de generar acuerdo en esta materia. Nicolás, ¿qué riesgo tiene concentrar tantas áreas en una sola iniciativa desde el punto de vista político? Sí, este es un riesgo más bien compartido, te diría yo, ¿no? Ahí también no es solo el oficialismo que corre el riesgo de que iniciativas tan emblemáticas como puede ser esta, de la rebaja tributaria para grandes empresas, que al final está puesta como una condición sine qua non para que el país vuelva a crecer, ¿no? En el relato de la derecha, se termine cayendo, ¿no? O termine teniendo que negociarla al punto que cualquier negociación, desde el punto de vista del relato, no va a ser aceptable para muchos sectores de derecha, particularmente para aquellas derechas que apoyan el gobierno desde afuera. Me refiero a el Partido Nacional Libertario, creo yo. Pero también es un riesgo para la oposición, porque va a tener que caminar por una cornisa muy sutil en donde
hacer los puntos respecto de la reforma tributaria y votarla en contra, en condiciones en que esto representaría votar en contra muchos de los elementos que están dentro de la ley miscelánea, podría ser también usado en su contra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se caerían también algunas iniciativas en materia de seguridad, en materia de migración irregular, que son ampliamente compartidas por la ciudadanía. Entonces, en términos de desafío y complejidad, yo te diría que es doble por distintos motivos, pero no es solo ahí el oficialismo el que se juega cierto costo reputacional, sino que también es la oposición el que debe saber muy bien cómo jugar sus cartas frente a una ley miscelánea. Estamos conversando con Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nicolás, aunque el oficialismo se está mostrando bastante unido en estas últimas semanas, ¿qué tan probable es que este paquete avance sin grandes modificaciones en el Congreso? Primero, yo no tendería a pensar que el oficialismo se esté mostrando tan unido en el último tiempo. Creo que frente a esta iniciativa y al ingreso de esta iniciativa hubo una pedida específica por parte del Ejecutivo y muy probablemente por parte del presidente Kast de mostrar más musculatura unitaria. Y eso, a mi modo de ver, ocurrió justamente porque se había visto lo contrario. En algún momento el senador Moreira habló de fuego amigo, pero es fácil ver las declaraciones, por ejemplo, del diputado Chalper, que es jefe de bancada, que en más de una oportunidad ha hecho críticas ha hecho matices críticos al gobierno, o la presidenta Paulina Núñez en el Senado, que ha de una u otra manera también hecho ver la necesidad de tener que separar este proyecto de Renovación Nacional, también así lo ha sido. Por lo tanto, el hecho de que ahora en la última milla, antes de presentar el proyecto, el oficialismo se muestre con mayor unidad es justamente el síntoma de que esa unidad hasta hace algunos días atrás o algunas horas atrás no existía. Y entonces, frente a ese diagnóstico, creo que es muy probable, o más bien al revés, es muy poco probable que esta iniciativa salga tal como entra. Es decir, van a haber muchas indicaciones, van a haber muchas conversaciones, va a haber mucho filtreo también, se van a buscar votos en los espacios más díscolos de la oposición, tal como se hizo, por ejemplo, para los acuerdos administrativos, tanto de la Cámara como del Senado, pero esos también van a traer costos, ¿no? Costos asociados no solo a ítems presupuestarios, que va a tener el gobierno que explicarlos muy bien, sino que también puede traer costos en materia de indicaciones específicas para cada uno del articulado de este proyecto en distintas materias. Entonces, yo diría que ahí está la clave en términos de cómo se va a enviar el ingreso y el desarrollo de este proyecto de ley. Lo cierto es que tampoco va a ser rápido, ¿eh? Yo creo que la tramitación, por muy fácil que se pueda pensar, desde el oficialismo va a tener ciertos motes vinculados con las indicaciones, pero también vinculado con cuando este proyecto termine transitando al Senado. Lo más probable es que se presente en la Cámara, y en el Senado la situación no solo es compleja, sino que podría complejizarse más en virtud de cómo avance la investigación que se hace hoy día respecto de la senadora Camila Rojas en Valparaíso. Camila Flores. Camila Flores en Valparaíso, porque justamente eso podría, el resultado de la investigación, en el caso que se comprueben los delitos que hoy día, los eventuales delitos que se investigan, significaría también un impacto en términos políticos, en términos de la composición del Senado. Si avanza muy rápido la investigación antes de que este proyecto se empiece a tramitar, bueno, va a cambiar la composición del Senado y pueden cambiar los éxitos que se tengan en la Cámara. Y tú hablabas de acuerdos, Nicolás, pero ¿crees que dentro de estos acuerdos se podría sumar el Partido de la Gente a lo que se va a anunciar en la jornada del día de hoy, o definitivamente habrá un muñequeo político de fuerzas entre ambos? Porque recordemos que el Partido de la Gente no está ni ahí ni allá. Exacto, y por lo mismo yo creo que es muy poco probable que el Partido de la Gente como un bloque se termine ordenando bajo la postura del oficialismo. Lo que sí es más probable es que dentro del Partido de la Gente ocurran lo que ha venido ocurriendo, con por ejemplo la situación del el llamado Dr. Fine, y también en la legislatura anterior, es decir, que se empiecen a producir ciertos descuelgues tácticos que sean, por un lado, el síntoma propio del Partido de la Gente,
y por otro lado la muñeca del ministro García Ruminot y del ministro Alvarado, ahí donde pueden ir a pirquinear votos en esa bancada, dado que es probablemente la primera instancia donde ellos los van a buscar. Ahora, creo que hay una salvedad y hay que hacerla y hay que por lo menos darle el beneficio de la duda en términos positivos, esta vez al rol que pueda cumplir Franco Parisi, porque el Partido de la Gente en la legislatura anterior nos mostró que se desarma fácilmente, sobre todo en momentos como estos, pero hoy día se ve por lo menos mayor presencia del liderazgo del partido, que el ex candidato presidencial Franco Parisi, y vamos a ver pues, cómo resiste este proyecto con él ahora en Chile y más vinculado a la política interna de su partido. Hablábamos del Partido de la Gente, pero ¿qué rol podría jugar en los sectores como Demócratas o Partido Social Cristiano en esta tramitación? No, yo creo que ahí esos son partidos que se van a ordenar. Hoy día son probablemente quienes quieren el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario, particularmente el Partido Nacional Libertario, que no hace parte del gobierno, pero lo apoya en las instancias legislativas donde participa y sobre todo también desde el punto de vista mediático. Son probablemente los más interesados en que el proyecto salga como entra, pero también van a ser los más celosos custodios de que el gobierno no ceda y no negocie mucho, ¿eh? Yo creo que ahí también esa es otra dificultad para el oficialismo, esta tensión que puede mantener el Partido Nacional Libertario, en donde tú tienes que llevar adelante una tramitación que no solo sea exitosa en términos pragmáticos, ¿no?, que se saque adelante un proyecto, sino que también sea exitosa en términos ideológicos, porque se te puede desarmar un partido tempranamente, un partido que podría transformarse en una oposición de derecha, tal como lo fue el ex candidato José Antonio Kast cuando gobernaba el presidente Piñera. Hoy día el presidente José Antonio Kast tiene que cuidar que no se levante una oposición por la derecha que podría representar el mismo Johannes Kaiser. Yo creo que esto es la gran mirada que hay que tener de cara a los próximos 2-3 años. Sería inusual que el gobierno llegara a negociar al punto de desarmar, digamos, esa alianza táctica que tiene con el Partido Nacional Libertario en una etapa tan temprana en el gobierno. Finalizando ya, Nicolás, lo último, ¿qué costo tendría para el gobierno una derrota o desilusión importante de este paquete en el Congreso? Sería significativo. El gobierno ha puesto mucho énfasis en este paquete como un paquete de reconstrucción. Tendría que salir con una ofensiva comunicacional muy dura, ¿no? Porque indudablemente si esto fracasa, el gobierno va a acusar obviamente el fracaso de la oposición. Pero algo sumamente débil, Nicolás, ha sido lo comunicacional de este gobierno. O sea, ahí tenemos una debilidad tremenda. O sea, creo que si comunicacionalmente quieren arreglar algo, no es el momento. No, pero la derrota, no solo, yo iba justamente a esto y comparto contigo el hecho de que la comunicación ha sido el talón de Aquiles, pero lo quiero reforzar en dos sentidos. Una derrota le podría dar al gobierno la excusa para comunicacionalmente pasar a la ofensiva, a pesar de los costos que esto pueda traer. Pero sin lugar a dudas, una derrota, dada la gestión comunicacional que el gobierno ha tenido, y particularmente, lo voy a decir en términos técnicos, la gestión de riesgo y la gestión de crisis, que el gobierno ha malamente implementado frente a la crisis de los combustibles y al impacto que ha tenido en la ciudadanía, la derrota también en términos legislativos, yo te diría que obligaría rápidamente a algo que por lo general se esperan 6 meses. Me estoy refiriendo explícitamente a lo que es mover piezas dentro del gabinete. Sería la única manera de retomar agenda y de tratar de tener un impulso que parta desde lo comunicacional y se haga cargo de esa debilidad. Bien, queremos agradecerle a Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por estos minutos que nos ha entregado y por dejarnos claro este tema que hoy va a ser noticias en todo nuestro país y también, por qué no decirlo, en el extranjero. Así que hoy hemos quedado más claro, pero nos queda esta noche saber qué va a pasar, cuáles son los anuncios, cómo la va a romper el presidente de la República. Vamos a estar muy pendientes, ¿eh? A ver cómo es como cuando un delantero dice hoy día la rompo y uno espera que meta 3 goles. Y después, además, el problema es que si después mete uno, también la galería no queda muy contenta, ¿no? También es dentro de las complejidades que va a tener. Bien, gracias, Nicolás. Muchas gracias.
Buenas tardes. Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desglosando este tema que hoy es noticia en nuestro país. Hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta.